Continuando con el estudio del libro de Mateo, ahora veremos el capítulo 5, versículo 18. Mateo 5, 18 dice así la palabra de Dios: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Acá vemos que Mateo sigue hablando, sigue escribiendo acerca de la obediencia a la ley o los profetas, como ya previamente había citado en el versículo 17 del capítulo 5 del libro de Mateo. Acerca de la ley es que ahora vamos a seguir hablando. En los tiempos de Jesús, un judío sincero no podía cumplir todos los requisitos de la ley mosaica, ni siquiera podía cumplir todas las tradiciones desarrolladas a lo largo de muchos años por los rabinos y escribas. Muchos esperaban que cuando el Mesías iba a venir, iba a rebajar las normas de Dios a un nivel que pudieran manejarse. Se basaban en muchas enseñanzas del Antiguo Testamento, como en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, donde dice que el Señor iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Interpretaban que el nuevo pacto prometido por Dios anularía el antiguo pacto mosaico y comenzaría un nuevo pacto basado en una moral totalmente nueva. Sin embargo, Jesús aclaró que la verdadera norma de Dios era aún más alta. Como Mesías, Jesús no había venido a suavizar la ley en lo más mínimo, sino a confirmarla y cumplirla en todo detalle. Por eso dijo en Mateo 5, 17 al 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora en el versículo 18 dice, hablando acerca de la misma ley de Moisés y de los profetas, o sea, de todo el Antiguo Testamento, dice así la palabra de Dios, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Comienza diciendo este versículo porque. La palabra porque se relaciona con el versículo 17. Es como si dijera, no vine a derribar o abrogar el versículo 17. No vine a abrogar el versículo 17, he venido a cumplir. Porque de cierto os digo, cuando dice la palabra de cierto os digo, de cierto en verdad implica una irrevocabilidad. Es una palabra donde denota una autoridad. La palabra que a continuación lo va a decir con autoridad. Con estas palabras Jesús confirmó la importancia especial de lo que estaba a punto de manifestar con la autoridad más plena. ¿Qué es lo que tenía que decir? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pasen el cielo y la tierra, representan el fin del tiempo como lo conocemos, el fin de la historia terrenal, como la palabra de Dios, la ley, duraría más que el universo, el cual un día dejaría de existir. Entonces, cuando el Señor dice, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento por Moisés y los profetas tienen que cumplirse antes de que este mundo deje de existir. Hasta que pasen el cielo y la tierra. También habló acerca de este tiempo, el fin de este mundo, el fin del tiempo como lo conocemos, el fin de esta historia, el fin de la historia terrenal.
También Pedro nos habló acerca de estos tiempos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Acá vemos cómo los cielos y la tierra que ahora existen van a dejar de existir. Y cómo vemos acá que los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra. La misma palabra dice que esta tierra, estos cielos están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, todo lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, tiene que cumplirse. El libro de Salmos, el salmista en Salmo 102, capítulo 102, versículo 25, el salmista también sabía esta verdad de que el mundo pasaría, porque así está escrito en la ley de Dios, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 102, versículo 25. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos. Son obras de tus manos. Versículo 26. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. La palabra de Dios ya dictaminó una sentencia para este mundo. El creador de los cielos y la tierra fue Dios. Dios con su palabra también dijo que este mundo perecerá, pero el Señor permanecerá. Sigue diciendo el Salmo 102, versículo 26, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Este mundo en el cual estamos viviendo actualmente es un mundo, acá compara con el vestido que cuando el vestido se envejece, Dios es el que cambia ese vestido y le pone un nuevo vestido. De la misma manera, este mundo hoy en día está envejecido y viene el tiempo en que este mundo tiene que perecer y el Señor cambiará, transformará este mundo en el cual estamos viviendo. Pero antes de que suceda todo esto, sus palabras, toda palabra, dice acá en Mateo 5:18, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo lo que está escrito en la Biblia tiene que cumplirse. Isaías de la misma forma, en el capítulo 51, versículo 6, declaró lo siguiente, así dice la palabra de Dios: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. La palabra de Dios no perecerá, la palabra de Dios permanecerá para siempre, y todo lo que Dios dijo en su palabra se tiene que cumplir antes de que este mundo desaparezca o sea transformado. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, Jesús igualó sus propias palabras con la palabra de Dios. Dice así Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que era cierto en cuanto a la ley en su significado más pleno como en el Antiguo Testamento, también era cierto acerca de la enseñanza de Jesús. Entonces todo este relato habla de la ley de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Jesús no vino a abrogar la ley, la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, sino vino a cumplir. Y ahora, en el Sermón del Monte, cuando había muchas personas que estaban escuchando este primer sermón,
Ahora dice el Señor que todo lo escrito en la ley, todo lo escrito en la ley por Moisés y por los profetas, tiene que cumplirse. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es muy insensato preguntar qué tiene que decirnos hoy la Biblia, un libro con 2000 años de antigüedad. ¿Qué podría enseñarnos un libro que se escribió hace más de 2000 años, incluso más años atrás? Se preguntan muchas personas insensatas. Ahora que la tecnología está en su auge, la tecnología ha aumentado, estas personas preguntan qué podría enseñarnos un libro antiguo. La misma Biblia responde a esta pregunta. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra de Dios donde Jesús dice que de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, es viva, sigue teniendo la misma eficacia que hace 2000 años atrás. La palabra de Dios ha estado presente, seguirá presente. Los que pasan son las personas. Y toda persona que cuestiona su validez y relevancia pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Más aún, en este versículo nos enseña que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tienen que cumplirse todas las profecías habidas y por haber. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice Mateo 5:18. Una jota se traduce de la palabra iota en el idioma griego, yot en el idioma hebreo. Son las letras más pequeñas del alfabeto griego y hebreo. Una tilde significa un cuerno pequeño y se refiere a las pequeñas marcas que ayudan a distinguir una letra de otra. En otras palabras, lo que quiere decir aquí nuestro Señor es que la parte más pequeña de una letra no se borrará de la ley. La parte más pequeña, la más insignificante de la palabra de Dios, no será quitada o modificada hasta que todo se haya cumplido. La palabra hasta que todo se haya cumplido. Jesús mismo consumó muchas de las profecías. Jesús mismo cumplió, por ejemplo, toda la ley judicial, la ley ceremonial que se había dado a una nación, la nación de Israel. Y parte de la ley moral, por ejemplo, la observancia del día de reposo principalmente, Jesús lo había cumplido. Pero la ley moral básica de Dios, centrada en los 10 mandamientos, sigue siendo igual de válida hoy, como lo fue cuando Dios la entregó a Moisés en el monte Sinaí. Jesús cumplió muchas de las profecías del Antiguo Testamento durante su ministerio terrenal, con su muerte, su resurrección y su ascensión. Todos estos acontecimientos que tenían que en la vida de Jesús se cumplieron cuando Él estuvo presente. Otras profecías tales como la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés se cumplirían más tarde en tiempos del Nuevo Testamento. Otras profecías tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento todavía deben cumplirse, pero sin la más mínima excepción, todo mandato, toda profecía, toda representación, símbolo y tipología habrá de cumplirse. El Señor establece que la Biblia es verbalmente infalible, no falla y totalmente sin error, en la forma original en que Dios la entregó. Es decir, la Biblia es la propia palabra de Dios en toda expresión escrita, en toda letra, inclusive la parte más pequeña de cada letra, en este caso la tilde. Ni una jota
ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cumplido significa llevar a cabo o concluir. Un teólogo, Arthur Pink, comenta acerca de esta palabra, cumplido: todo en la ley debe cumplirse o llevarse a cabo. Las prefiguraciones y profecías, sus preceptos y castigos deben cumplirse. En primer lugar, de modo personal, por parte del fiador o sobre él. Las profecías descritas acerca del Hijo de Dios deben cumplirse, y muchas se cumplieron en su primera venida. La muerte, la resurrección fueron profecías que se cumplieron cuando el Señor vino a este mundo. Muchas profecías sobre el Hijo se cumplieron, pero faltan aún muchas otras profecías acerca del Hijo que deben cumplirse. Por ejemplo, la segunda venida a este mundo. La primera venida vino como siervo a servir, a traer una esperanza para la humanidad, pero vienen días en que debe de volver a venir, y dice todo ojo que le verá, se lamentará. Viene en una segunda venida para dar una sentencia a toda la maldad que el mundo comete en su presencia. Viene una segunda venida donde todos lo verán. Entonces, muchas profecías todavía faltan que se cumplan. Muchas se han cumplido, pero faltan aún muchas profecías por cumplirse. En segundo lugar, existen profecías que deben cumplirse en su pueblo y por su pueblo. Muchas profecías acerca de Israel, acerca de la iglesia, se han cumplido, y muchas otras profecías todavía falta por cumplir. Y en tercer lugar, debe cumplirse en la condenación de los impíos, quienes experimentarán su horrible maldición por siempre jamás. Existen todavía profecías que deben cumplirse en aquellas personas que rechazan este mensaje de esperanza, de salvación sobre la humanidad. Profecías sobre el Hijo de Dios, profecías sobre los creyentes y profecías sobre personas que no creen. Todavía falta que se cumplan. Muchas se cumplieron, pero hay muchas que se tienen que cumplir. Por eso dijo el Señor en Mateo 5:18, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Antes de que este mundo sea transformado, destruido, todas las profecías escritas en la palabra de Dios, inclusive una jota y una tilde, deben de cumplirse. Cristo, en lugar de oponerse a la ley de Dios, vino aquí para magnificarla, ampliarla y hacerla honorable. Vino a explicar, a darle sentido a la ley de Dios, a la voluntad de Dios escrita en la palabra de Dios. En lugar de que por esta causa sus enseñanzas fueran subversivas, su vida confirmó la ley y la hicieron cumplir. Jesús se refirió al Antiguo Testamento como la verdad confiable y manifestó a la palabra de Dios como la escritura que no puede ser quebrantada. En el libro de Juan 10:35 dijo, y la escritura no puede ser quebrantada. El Señor con su vida reafirmó, cumplió la ley de Dios, pero todavía existen muchas profecías por cumplir en la misma vida del Señor, en su segunda venida. Jesús ratificó vez tras vez la exactitud y autenticidad del Antiguo Testamento. Confirmó, por ejemplo, la norma del matrimonio que Dios estableció en el huerto del Edén. Habló acerca del asesinato de Abel, Noé, el diluvio, Abraham y su fe, etcétera, etcétera. Justamente por eso dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Y en este versículo ahora nos dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es así, el Señor vino a cumplir la palabra de Dios. El Antiguo Testamento no puede entenderse. Si hacemos un estudio del Nuevo Testamento, no podemos entenderla a plenitud sin tomar en cuenta el Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento siempre tienen que andar juntos, porque el Nuevo Testamento es la ampliación, podríamos decir, es la explicación del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Jesús aclaró que la Biblia fue dada para guiar a los hombres a la salvación. Entonces la palabra de Dios también nos enseña que la palabra, la Biblia, la ley de Dios nos puede guiar a la humanidad hacia la salvación. Por ejemplo, en la parábola del hombre rico y Lázaro, en la parábola se enseña que hubo dos personas, un hombre rico, muy rico, y el pobre Lázaro, y hubo un momento en que los dos murieron. Lázaro se fue al seno de Abraham y el rico se fue al infierno. Entonces el hombre rico, cuando vio a Lázaro andar con Abraham, le dijo el hombre rico a Abraham que mandara uno de los muertos para que les predicara a sus hermanos a fin de que ellos no vinieran a ese lugar de tormento. Lucas 16:31, la palabra de Dios dice así: mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, en este caso los escritos de Moisés y de los profetas del Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Otra versión de Lucas 16:31 dice, Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. La Biblia fue dada para guiar a los hombres a la salvación. En otras palabras, los hermanos del rico tenían la palabra de Dios, la cual bastaba para llevarlos a Dios y a la salvación. Sí creían en ella, pero sabían que sus hermanos, al igual que el rico cuando estuvo en este mundo, no iban a creer en la palabra de Dios, por tanto no iban a obtener la salvación. Es así que la palabra de Dios fue dada para guiar a la humanidad a la salvación, y todo aquel que cree las cosas escritas en este libro maravilloso, si Dios lo permite, podrían alcanzar la salvación. Jesús también usó la Biblia en su propia defensa. Por ejemplo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, al comienzo de su ministerio, el Señor enfrentó cada tentación con citas del libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. El Señor Jesús, siendo Dios, pudo haber retado al diablo en el poder y la autoridad, creado nuevas palabras simplemente para esa ocasión. Pero el Señor Jesús, en el momento de su tentación, al citar las escrituras del Antiguo Testamento, con esa acción testificó en cuanto al origen divino y la confiabilidad de la palabra de Dios. El Señor vino a cumplir lo que la ley estaba escrito acerca de él. Vino a cumplir la ley de Dios, no vino para abrogarla. Poco después de su tentación, Jesús fue a la sinagoga en Nazaret, donde el Señor usó la autoridad de las Escrituras para establecer su propia autoridad. En el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16, dice así la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18 del capítulo 4 de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cumplió a cabalidad la profecía de Isaías. El Señor dijo: yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir la ley de Dios. Y en esto, cuando relató estos versículos, cuando leyó en la sinagoga delante de muchos judíos, el Señor les dijo: hoy se ha cumplido estas escrituras. Se había cumplido lo que Isaías había profetizado cientos de años atrás. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esa profecía que citó el libro de Isaías, profetizó hace cientos de años atrás, se había cumplido en la vida de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo. En otra ocasión, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y envió a algunos de sus discípulos a preguntarle al Señor, Mateo 11:13, los discípulos de Juan el Bautista le dijeron al Señor: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El Señor les respondió. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En esa respuesta Jesús volvió a referirse al mismo pasaje de Isaías que predecía al Mesías y su obra. Jesús cumplió la profecía del libro de Isaías, vino a cumplir la ley escrita por Moisés y los profetas. El Señor vino a cumplir la ley, no vino a abrogar la ley. Y ahora en esta ocasión nos dice que todo lo que está escrito, aún lo más pequeño de la escritura, tiene que cumplirse antes de que este mundo sea destruido, renovado. Gloria al Señor. Cuando limpió el templo en otra ocasión, al regresar a Jerusalén por última vez, Jesús defendió su acción basándose en la Biblia. Marcos 11:17 dice la palabra de Dios: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración. Es la profecía que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En esta ocasión, cuando el Señor se enojó porque habían vuelto un mercado, el patio del templo, donde se hacían negocios de dinero, cambio, venta de animales para sacrificios, el templo del Señor se había convertido en un mercado. Y el Señor, al reprender a estas personas, estaba cumpliendo la profecía del libro de Isaías. Por lo tanto, Cristo y las Escrituras son uno. Es imposible aceptar la autoridad de Cristo sin aceptar la autoridad de las Escrituras. Ambas permanecerán y siempre son juntas. Aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor es aceptar lo que enseñó acerca de la Biblia como algo que está íntimamente vinculado. Ser un ciudadano del reino es aceptar lo que el Rey declara acerca de la palabra de Dios. Mostrar el carácter del reino y dar testimonio del reino es obedecer el manifiesto del Rey, lo que dijo el Rey, lo que está escrito en las Escrituras.
La autoridad de la Biblia es la autoridad de Cristo y obedecer al Señor es obedecer su palabra. Por eso tal vez dijo a los fariseos religiosos en el libro de Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Jesús vino a cumplir lo que de él estaba escrito en la palabra de Dios. Ahora en Juan, Jesús les dice a los religiosos fariseos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye y las cumple. Pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los que no son de Dios no oyen ni la cumplen y hacen lo que sus pensamientos les manda hacer. Eso sucedió con los religiosos judíos que pensaban que estaban sirviendo a Dios, obedeciendo, poniendo por encima sus tradiciones. Las tradiciones versus la palabra de Dios del Antiguo Testamento habían puesto sus tradiciones por encima de lo que estaba escrito, lo que había escrito Moisés y todos los profetas en el Antiguo Testamento. De la misma manera, hoy vemos muchas denominaciones que dicen llamarse cristiana, que ponen por encima sus tradiciones, sus legados, sus escritos, sus profecías, sus mandatos de hombres por debajo, haciendo caso omiso lo que dice la palabra de Dios. A estos religiosos, Jesús les dijo, también a estos religiosos que hoy en día están presentes, Jesús les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los que no son de Dios usan la palabra a su antojo, pero los que son de Dios oyen la palabra de Dios, oyen y cumplen, viven lo que dice la palabra de Dios. Si todo lo que está escrito en la Biblia, aún una pequeña tilde debe cumplirse, entonces debemos recibirla. En primer lugar, porque puede salvar las almas. Puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Reciban esta palabra, la cual puede salvar, puede guiar vuestras almas hacia la salvación. Ese es el mensaje de Dios a la humanidad. Reciban con mansedumbre la palabra implantada. No sean soberbios cuando escuchen, no menosprecien este libro tan maravilloso que es la Biblia. Recíbanla con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Debemos recibirla debido a la infinita majestad del autor y a sus declaraciones confiables acerca de ella. Debemos recibirlas debido al precio que Dios pagó para que le tuviéramos. Debemos recibirla ya que es la norma de verdad, gozo, bendición y salvación. Debemos recibirla además porque no hacerlo produce juicio. Juicio que está escrito, determinado en la palabra de Dios para aquellos que no lo reciban, aquellas que menosprecian la palabra de Dios. Si todo lo que está escrito en la Biblia, aún una pequeña tilde debe cumplirse, entonces debemos de honrar la palabra de Dios. Si todo lo que está escrito en la Biblia debe cumplirse, entonces debemos de honrar. Estamos llamados a honrar la palabra de Dios. El salmista en el libro de Salmos 119, 103 declara lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Martín Lutero, un reformador, nunca tembló ante los hombres, pero cuando se levantaba a predicar, sentía a menudo que las rodillas le temblaban por un sentido de gran responsabilidad en cuanto a ser fiel a la palabra de Dios.
Cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos honrar, debemos tenerla como miel, dice el salmista, en nuestro paladar. Así debería ser la palabra de Dios. Si todo lo que está escrito en la Biblia ha de cumplirse, entonces debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos ser diligentes para presentarnos aprobados ante Dios. Al obedecer, procuraremos presentarnos ante Dios como obreros aprobados que obedecen, viven y no se avergüenzan. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si todo lo que está escrito en la Biblia debe cumplirse, entonces también debemos defender, contender la palabra de Dios. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así como Judas, nosotros debemos luchar por la integridad, pureza y autoridad de las Escrituras, denunciar las aberraciones que se están cometiendo a nombre de Dios, utilizando la Biblia para intereses propios de algunas personas que solo tienen ambiciones propias. Debemos contender ardientemente por la fe, denunciar a los falsos, exhibirles, porque ese es un mandato de Dios. Contengáis, exhortándoos, dice Judas, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y por último, si todo lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, ha de cumplirse, entonces debemos vivir para proclamarla. Segunda de Timoteo 4:2 dice así la palabra de Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria al Señor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo capítulo 5, versículo 18.